Bienvenidos jóvenes a esta clase de gestión de costos. Estamos iniciando la tercera y última unidad que corresponde pues al tercer parcial. En esta unidad vamos a ver los sistemas de costeo. Vamos a ver los dos principales sistemas de costeo y cuál es el propósito de que una empresa pues lleve un sistema de costeo. Vamos a hacer ejemplos pues para ver cómo se determinan los costos y por último también vamos a ver cómo determinar el precio del producto que se está fabricando o se está elaborando. Ahí ya los envié en el material de este último parcial pues las tareas que van a entregar, que son dos, y también junto con ello les añadí un ejemplo de los que vamos a resolver aquí en clase. Por lo tanto, pues les encargo que tengan este material ahí a la mano conforme vamos exponiendo las clases, pues para evitar perder tiempo en escribir aquí en el pizarrón pues todos los datos del problema que vamos a resolver, sino que todo lo que es el encabezado del problema, ya que lo tengan ustedes a mano y simplemente aquí en clase pues explicar el procedimiento para determinar los costos, así como los precios o cotización. Bueno, vamos a empezar pues mencionando pues la importancia del costeo y cuáles son pues los objetivos o los fines principales de un sistema de costeo. Por lo menos podemos identificar tres objetivos básicos por los cuales llevar un sistema de costeo. El número uno es determinar el costo de producción de los artículos terminados en un periodo determinado. Esa es la importancia que tiene para una empresa. La empresa, la organización industrial, pues requiere saber cuál fue el costo que incurrió en la elaboración de su producto. Otro objetivo es determinar el costo del inventario de los productos en proceso, es decir, aquellos productos que durante el periodo se empezaron a elaborar, pero que al término de ese periodo no se habían terminado de acabar y quedaron pues como artículos en proceso. Y por último, un objetivo muy importante sería también pues determinar los costos unitarios. Esto también es muy importante porque le permitiría a la empresa pues saber cuál es el precio de venta que le puede dar un margen de utilidad rentable a la organización. Así que si la empresa puede conocer el costo unitario de su producto, entonces podría determinar el precio que le resulte pues más atractivo, más rentable para tener pues un margen de utilidad entre el precio de venta, o sea, el precio que vende el producto al cliente y el costo que incurrió él en fabricar, elaborar ese producto. Bueno, muy bien, esos son los objetivos y la importancia de llevar un sistema de costeo. En cuanto a cómo se cargan los costos, vamos a identificar dos sistemas de costeo. Estos se clasifican, vamos a ponerlo aquí, sistemas de costeo. Se clasifican en el sistema que le llaman costeo absorbente. Y el segundo se llama costeo no absorbente, que también le llaman costeo directo. Costeo absorbente y el otro, el costeo no absorbente o directo. Bueno, pues, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, la diferencia, repito, es en cómo se cargan los costos en cada uno de estos sistemas. En el caso del costeo absorbente, los costos que se cargan serían los costos de materia prima,
los costos de mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación, los GIF. De tal manera que en el costo absorbente, pues se absorbe todo el costo de producción. Por eso se llama costeo absorbente. Entonces, recordando, el costo de producción, pues son el costo de materia prima, el costo de mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación. Ahora, el costeo no absorbente o costeo directo, se incluye el costo de la materia prima, el costo de la mano de obra directa y de los gastos indirectos de fabricación. Solo se incluyen los gastos indirectos de fabricación variables. Perdón. Es decir, los gastos fijos, esos no se incluyen. De tal manera que la diferencia entre estos dos sistemas tiene que ver con los gastos indirectos de fabricación. En el costeo absorbente se incluyen todos los gastos indirectos de fabricación, tanto fijos como variables. Mientras que en el costeo directo o no absorbente, solo se van a incluir los gastos indirectos variables. De tal manera que en el costeo no absorbente o directo, solo se incluyen todos los gastos variables. La mano de obra directa es un gasto variable. La materia prima directa es un gasto variable. Y de los GIF se van a incluir solamente los gastos indirectos variables. Bueno, esa es la diferencia entre estos dos sistemas de costeo. Ahora bien, de acuerdo a las características de las empresas, estos sistemas de costeo se pueden también clasificar en sistemas de órdenes por trabajo y el otro órdenes por proceso. En ambos tipos se puede utilizar el costeo absorbente o el costeo directo, no absorbente. Entonces tendríamos la forma en que una empresa utilizaría un sistema de costeo, pues sería el sistema de costeo por órdenes de trabajo, que sería uno de ellos, el sistema de orden de trabajo, y el otro sistema de costeo por proceso. Costeo por orden de trabajo, y el otro sería el costeo por proceso. Entonces, estos serían los dos sistemas que son los que generalmente más se utilizan. Los dos sistemas por órdenes de trabajo y costeo por proceso. La empresa va a escoger uno de estos dos dependiendo de las características de la organización. Es decir, la selección de uno de estos dos no es arbitraria, sino que va a depender más bien del giro o las características del negocio o la industria a la que nos estamos refiriendo. Así que a continuación vamos a mencionar las características de los dos sistemas y entonces en base a estas características nosotros podemos decir si una determinada empresa pues se ajusta más a un costeo por orden de trabajo o bien se ajusta más a llevar un costeo por proceso. El librito que estamos llevando es el que mencionábamos al inicio del curso, que también utilizamos en la segunda unidad, que es del autor, el maestro Díaz Santana, que se llama Costos Industriales sin Contabilidad. Específicamente este material viene en el capítulo 5. Aunque independientemente del libro que utilicemos, pues todos los autores manejan básicamente lo mismo. Sin embargo, pues para utilizar un libro de texto que nos basemos en él, pues yo estoy haciendo referencia a este libro de este autor, ¿no? Entonces miren, voy a mencionar las características primero del costeo por órdenes de trabajo, o sea ¿sí? En primer lugar, su maquinaria y equipos se agrupan por función en áreas físicas específicas. Esa es una característica de este tipo de empresas,
que las maquinarias se agrupan por sus características físicas. Sería, por ejemplo, el caso de un departamento de una empresa del área metalmecánica. Entonces, esta empresa agrupa las máquinas por su función específica. Entonces, en una área, en un departamento, estarían las máquinas, digamos, que se encargan de realizar el corte. Otra característica de este sistema, características de las empresas. Sus obreros se especializan en la operación y a veces en la reparación de varios tipos de máquinas y equipos. De tal manera que un operario puede manejar varios tipos de máquinas y en caso necesario también puede repararlas, pues si una de ellas se descompone. Este tipo de empresas produce una amplia gama de artículos, de tal manera que produce una gran variedad de artículos que son diferentes entre sí. Los artículos que elaboran por lo general son bajo especificaciones precisas de cada cliente. Por eso se llama órdenes de trabajo, porque la empresa va a producir bajo la orden que pide el cliente. De tal manera que esta empresa no produce un gran inventario para la demanda, sino que lo que está produciendo es un artículo que ya el cliente pagó. Son artículos que ya están vendidos. Entonces el cliente pide el producto y entonces la empresa, en base a esa orden del cliente, esa orden de pedido, empieza a realizar el producto. De tal manera que lo que está produciendo la empresa son artículos que ya se van a vender o que ya están vendidos porque están destinados a un cliente específico que lo pidió. Mantiene un inventario de materias primas de gran variedad, pero en poca cantidad. Cada pedido de un cliente puede requerir la utilización de una o varias máquinas o de uno o varios departamentos para su elaboración, y no necesariamente las mismas máquinas o departamentos de un pedido a otro, aunque hay empresas que pueden utilizar las mismas máquinas o departamentos para varios productos. Entonces, normalmente este tipo de empresas, cuando llega un pedido del cliente, no necesariamente va a utilizar todas las máquinas que tiene, sino que dependiendo del pedido del cliente, pues va a utilizar quizá algunas máquinas de ciertos departamentos, no necesariamente de todos, porque los artículos de cada cliente tienen especificaciones diferentes. Estas características son específicas, por lo tanto va a requerir cierto tipo de máquinas. No necesariamente la empresa va a utilizar todas las máquinas que tiene disponibles en la planta. Cada pedido de un cliente genera una orden de producción de trabajo que puede ser elaborada por uno o varios artículos similares o iguales. Entonces, la forma en que se va a trabajar pues va a ser bajo pedido, o sea, por las órdenes de trabajo, que son los pedidos de los clientes. Y por último, la cotización al cliente, que va a ser el precio de venta que la empresa le va a dar a su cliente, se determina con base en el costo de producción estimado, al cual se le agrega la parte correspondiente de utilidad esperada. De tal manera que este sistema de costeo pues es muy importante para este tipo de empresas, porque al hacer una cotización, es decir, cuando el cliente llega a hacer un pedido, pues la empresa tiene que darle una cotización de cuánto va a costar ese pedido. Así que la empresa debe saber el costo de producción y en base a ese costo de producción, pues generarle o agregarle un margen de utilidad. Por decir, la empresa sabe que elaborar ese producto, por decir, le va a costar 100 pesos cada artículo. Bueno, pues tiene que venderlo con un margen de utilidad, digamos un margen del 30%. Entonces, al cliente le va a decir, bueno, te cuesta este producto 130 pesos. Esos 30 pesos es el margen de utilidad para el productor. Al productor el costo unitario es 100. Los 30 pesos de ganancia pues determinaría el precio final para el cliente. Por eso dice la cotización al cliente, que se refiere al precio de un pedido, se determina con base en el costo de producción estimado. Y a este costo de producción pues le agregamos el margen deseado de utilidad para la empresa o para el vendedor, ¿no? Bueno, muy bien, el otro sería el sistema de costeo por proceso, el segundo. Igual vamos a enumerar
las características de estas empresas que utilizan este sistema de costeo por proceso. Dice costeo por proceso. A ver, déjenme aquí ubicar. Dice, los artículos que producen se someten a una serie de operaciones o procesos continuos sin interrupción. Es una característica. De tal manera que el producto que se está elaborando sin interrupción, en forma continua. Su maquinaria y equipos se instalan físicamente de acuerdo con el orden de las operaciones o procesos que se requieren para elaborar los productos, porque es una producción en línea. Entonces, las máquinas, las áreas, pues se acomodan de tal manera que el producto pues va viajando a través de un proceso hasta que finalmente tenemos el producto terminado, el producto final. Estas máquinas, estas operaciones se agrupan de tal manera que sigan una línea secuencial donde el producto está siendo transformado en cada proceso hasta tener el producto terminado. Siguiente característica. Cada obrero se especializa por lo regular en operación y a veces en el mantenimiento de las máquinas o equipos que operan. A diferencia del costeo por órdenes de trabajo, en este caso el operario solo se especializa en la máquina que está operando. Y en caso necesario también sabe cómo repararla o cómo arreglarla. Pero solamente el operario tiene habilidad específica para ese tipo de máquina. Puede producir uno o varios tipos de artículos muy semejantes y en alto volumen. Son productos altamente estandarizados. Normalmente es un artículo el que se está produciendo. Cuando se producen varios artículos, generalmente son muy pocos. Es decir, pueden ser quizá 3 o 4 artículos diferentes, pero cuyas diferencias son muy pequeñas. Son productos muy similares entre sí. Para elaborar sus artículos requiere de uno o varios procesos productivos, porque el producto pues va pasando en cada área, en cada estación, donde se está elaborando un proceso para su terminado. Los artículos que produce son altamente estandarizados. Mantiene un inventario de alto volumen, pero de poca variedad de materias primas. Normalmente no produce bajo pedido y mantiene un inventario de artículos terminados de acuerdo con su demanda, que es una diferencia con el costeo por órdenes de trabajo. Es decir, este sistema por proceso no trabaja por órdenes de trabajo, salvo algunas excepciones, sino que normalmente trabaja en base a la demanda, es decir, de lo que espera vender en el mercado. Entonces la empresa hace un pronóstico de ventas y en base a ese pronóstico de ventas hace su programa de producción. En cada proceso, las materias primas pueden alimentarse al inicio y en cualquier fase posterior del mismo. De tal manera que las materias primas o materiales pues están siendo suministradas desde un inicio y a lo largo del proceso. En la tarea que les envié, yo les puse ahí un ejercicio para que ustedes, en base a estas características, puedan determinar qué productos se asemejan más a un sistema de órdenes de trabajo y cuáles por proceso. Aquí en clase yo pongo un ejemplo. Digamos, el caso de elaboración de libros. ¿Se asemeja más a órdenes de trabajo o costeo por proceso? Bueno, se asemeja más a órdenes de trabajo, porque cada libro que hace, digamos, una organización industrial de imprenta, pues son diferentes en cuanto al número de páginas, en cuanto al tipo de hoja, en cuanto al tipo de letra, en cuanto a la pasta, en cuanto al empastado, el tamaño del libro, de tal manera que cada uno de ellos pues va a ser diferente. Cada uno de estos libros va a requerir diferente tipo de máquinas, no necesariamente las mismas. Entonces, una elaboración en una imprenta tiende a ser más por órdenes de trabajo, que es el caso de las empresas taller, como una carpintería también, ¿no? Ahora, digamos, costeo por proceso, como sería, digamos, el caso de elaboración en volumen. Vamos a poner un ejemplo de las paletas Magnum.
Estas entran a través de un proceso de producción que va así, por etapas, y se producen en alto volumen. Es un producto altamente estandarizado. Aunque la fábrica pueda manejar quizá 3 o 4 productos distintos, las paletas entre sí son muy similares. Aunque quizá la que más se produce, porque es la que más se vende, pues es la Magnum clásica. Entonces entra en un proceso, se obtienen las materias primas, se hace la mezcla de la leche con los ingredientes, luego pasa a un proceso pues en el que se añaden otros ingredientes como la vainilla. Luego entra en un proceso de pasteurización para eliminar bacterias y virus. Luego entra en un proceso de enfriamiento. Entra en un proceso de un extruder para eliminar todos los grumos o granos, de tal manera que la paleta tenga una consistencia uniforme. Luego entra otra vez a un proceso de congelamiento. Luego a un proceso donde se le cubre el chocolate. Y finalmente un proceso de empacado. Y entonces ahí tenemos el producto terminado. Entonces es una producción por proceso. Y que se basa más en la demanda. La empresa hace un pronóstico pues, de cuánto espera vender del producto en el mercado y en base a eso pues determina la cantidad que se va a producir. Ejemplos también clásicos pues sería la producción de automóviles, que también pues entran en un proceso donde hay diferentes áreas, estaciones, donde los operarios están abocados a una tarea específica mientras el producto va terminando, hasta que finalmente obtenemos pues el producto final. Bueno, en la tarea les puse ahí algunos artículos para que ustedes apliquen lo que aprendimos y que puedan identificar qué artículos entrarían más bien en un sistema de órdenes de trabajo y cuáles entrarían en un sistema de costeo por proceso. Bueno, en esta clase vamos a hacer un ejemplo que vamos a iniciarlo en esta clase y lo vamos a terminar en la siguiente clase. Este ejemplo pues se los envié junto con las tareas. Repito, el propósito pues es ahorrarnos tiempo para no dictar el problema, ni tampoco escribir aquí todos los datos, sino que ustedes tengan a la mano esos datos y simplemente aquí hacer el procedimiento para obtener la solución. Bueno, dice el ejemplo que vamos a resolver. Veamos ahora un ejemplo de aplicación del sistema de costeo por órdenes de trabajo en una empresa que utiliza el sistema absorbente con costos históricos. Entonces, vamos a hacer primero en esta clase, lo terminamos la próxima clase y después vamos a entrar al costeo por proceso. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de costeo por órdenes de trabajo. Dice el autor aquí, pues vamos a hacer el sistema absorbente. Recuerden, el sistema absorbente es incluir todo el costo de producción, materia prima, mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación. La empresa prorratea los gastos indirectos de fabricación a las órdenes de producción con base en las horas de mano de obra directa empleadas en la elaboración. Bueno, recordando del material anterior, los gastos indirectos los vamos a prorratear, es decir, los vamos a distribuir. El criterio es distribuir estos GIF en base a las horas de mano de obra directa. Luego dice, cada mes determina el factor de prorrateo de los gastos indirectos de fabricación y paga 20 pesos la hora de mano de obra directa utilizada. La información de producción correspondiente a los 2 primeros meses del año es la siguiente. Entonces viene el mes de enero. Vamos a utilizar estos primeros 2 meses, el mes de enero y el mes de febrero. Simplemente pues para ver cómo se hace el procedimiento. En la práctica, este sistema requiere pues una información muy exhaustiva para determinar todo el costo de los materiales, materias primas, el costo de la mano de obra. Sin embargo, pues es muy importante tener toda la información precisa pues para determinar correctamente el costo de producción. El ejemplo que vamos a hacer pues obviamente incluye solamente 2 meses y pocas órdenes de trabajo,
pues para no hacer demasiado complicada la explicación. Pero el principio es el mismo. Si en lugar de 2 meses tuviéramos 12 meses del año, y en lugar quizá de tener 2 o 3 órdenes de trabajo, tuviéramos una entrada en un mes, digamos, de 20 órdenes de trabajo, pues se hace exactamente lo mismo, solo que obviamente pues sería mucho más engorroso, más amplio hacerlo, porque tendríamos más órdenes que realizar. El proceso aquí de hacerlo simplificado pues es para hacer hincapié en el procedimiento y que ustedes lo puedan comprender. También ahí les añadí una orden de trabajo como ejemplo, que es lo que se hace normalmente cuando se pide una orden. Y digamos, yo voy, por decir, a una empresa que elabora, digamos, canceles para baño, ventanas, vidrios, aluminio. Entonces yo voy con la empresa y yo quiero que me haga un cancel para mi baño. Pero ese cancel, pues obviamente tiene especificaciones que son típicas de mi baño. Tiene que venir una persona a medir mi baño. O yo tengo que llevar las medidas de mi baño, pues para que se pueda hacer ese cancel. Y cómo van a ser las puertas, cómo van a girar, si sobre un riel o si van a ser unas puertas que se van a abrir, van a cerrar. También voy a escoger qué tipo de material quiero, si va a ser de vidrio o si va a ser de plástico. También el tipo de aluminio, el color. Entonces, en base a eso se genera una orden. Entonces, ahí, por ejemplo, les puse yo el caso, digamos, de un cliente que se llama La Ponderosa. Pide un artículo que sería una puerta de tambor. Va a pedir 2 puertas de tambor. Entonces, se levanta ahí y se indica la fecha de inicio y la fecha de terminación. La empresa le tiene que decir al cliente cuándo va a estar su artículo terminado. Y entonces viene ahí pues un desglose de la materia prima. Por eso mencionaba que en este tipo de costeo la empresa tiene que tener una información exhaustiva y precisa de los costos. Ya sabe cuánto cuesta cada uno de los materiales, qué materiales se van a utilizar para ese tipo de producto, cuánto se va a requerir, de tal manera que se pueda calcular correctamente el costo de producción. Y una vez que se calcula el costo de producción, pues tenemos el costo unitario. Teniendo el costo unitario, pues ya la empresa puede ofrecer cuál sería el precio de venta. Y ya le daría entonces una cotización al cliente. Bueno, eso nomás lo puse como un ejemplo, ¿no? Una orden de trabajo. Y repito, pues aplica para cualquier situación donde el cliente haga una orden de trabajo y que ese producto tiene características específicas. Bueno, el ejemplo que vamos a hacer es el que les leí. Nomás hice una pausa aquí pues para mencionar cómo sería una hoja de una orden de trabajo, ¿no? En el ejemplo que estamos haciendo va a ser para 2 meses. Ahí pueden ver ustedes el mes de enero. Los gastos indirectos de fabricación del mes de enero fueron 28,800. Las órdenes procesadas, costo de la materia prima directa, horas de mano de obra directa empleadas en cada una de ellas son de ellas en el mes. Y entonces viene ahí un cuadro donde vienen los costos de la materia prima, la mano de obra directa y las unidades a producir. En el mes de enero son 3 órdenes que se recibieron. Repito, está simplificado, vamos a suponer que solamente ingresaron 3 órdenes. Quizá en el mundo real una empresa pues reciba una decena de órdenes durante un mes. El proceso es exactamente igual al que vamos a realizar aquí en clase. Entonces, por ejemplo, para llamarles a orden 1, dice 01-01, es decir, es la orden 1 del mes de enero. Luego viene la orden 0102, que es la segunda orden del mes de enero. Y luego 0103, que es la tercera orden que ingresa en el mes de enero. Entonces le llamamos así, ¿no? 01, que sería enero, y 03, que es la orden número 3. Bueno, ahí se nos dan los datos. La empresa, repito, ya conoce esos costos que se incurren en elaborar esas órdenes, tanto de materia prima como de mano de obra directa y las unidades que se van a producir, que son las unidades que el cliente está pidiendo. Recuerden que en este sistema las órdenes de trabajo pues son las órdenes del cliente, son los pedidos que realiza el cliente. Por ejemplo, en la primera orden del mes de enero, 0101, de materia prima fueron 60,000 pesos. La mano de obra directa empleada fueron 60 horas.
y las unidades a producir son 15 unidades. Bueno, igual, ven la información para las otras dos órdenes. Luego viene el total de la materia prima, la mano de obra directa. La siguiente información dice, al final del mes que sería del mes de enero, la orden 0103, o sea, la última que entró, quedó en proceso. Significa que esta tercera orden que se levantó en enero no se logró terminar en enero. Significa que se va a terminar en el mes de febrero. Ahora, el mes de febrero. Los gastos indirectos de fabricación del mes de febrero son 30,000 pesos. Órdenes procesadas, costo de materia prima directa y horas de mano de obra directa empleadas en cada una de ellas en el mes. Y entonces en la siguiente tabla viene la información. En el mes de febrero entraron o ingresaron 4 órdenes de trabajo, que le llamamos así, ¿no? 0201, 0202, 0203, 0204, ¿no? Entonces la primera orden del mes de febrero pues es la 0201. La segunda orden pues es la 0202. Ahora quedó pendiente una orden del mes de enero. Entonces viene ahí 0103. Entonces de materia prima de esa orden del mes de enero que quedó pendiente y se va a terminar en febrero, de materia prima directa son 10,000 pesos. Horas de mano de obra directa, 15 horas. No viene unidades a producir porque esa información pues ya la tenemos en el mes de enero. Esta orden número 3 del mes de enero pues son 20 unidades. Bueno, luego viene la información pues de las otras 4 órdenes que corresponden a febrero. Dice la información, al final del mes, o sea del mes de febrero, quedaron en proceso las órdenes 0202 y 0204. O sea, la orden número 2 y la orden número 4 del mes de febrero no se terminaron en ese mes, sino que quedan pendientes para terminarse hasta el siguiente mes, que sería el mes de marzo. Determine para cada mes, o sea, para enero y febrero, primero, inciso A, el factor de prorrateo de los gastos indirectos de fabricación. Inciso B, el costo del inventario final de la producción en proceso por orden de trabajo y en total. Inciso C, el costo de producción de cada orden de trabajo terminada en total y el costo de cada unidad producida en cada orden de trabajo. Y por último, el costo de cada unidad producida en cada orden de trabajo y por cada elemento del costo. Bueno, vamos a iniciar la solución en esta clase, aunque vamos a terminar el problema hasta la segunda clase de este tercer parcial. Entonces hoy iniciamos el procedimiento y ya para terminar el problema completamente sería hasta la próxima videoclase para no ser muy extensa esta clase. Entonces empezamos con el inciso A, el factor de prorrateo. Que es lo que vimos en la segunda unidad, cuando vimos la distribución de los gastos indirectos de fabricación. Prorratear es cómo vamos a distribuir los gastos indirectos. Entonces aquí ya el problema nos menciona que los gastos indirectos de fabricación pues se van a prorratear en base a las horas de mano de obra directa. Entonces, de los datos que nos da el problema del mes de enero, los gastos indirectos de fabricación, los GIF del mes de enero, el dato que nos da el problema son 28,000 pesos. Y se van a distribuir, dice, en base a las horas de mano de obra de ese mes, del mes de enero. Entonces, tenemos el factor de prorrateo, sería dividir los 28,000 pesos entre las horas de mano de obra directa, que es la que viene en la primera tabla. El total de horas de mano de obra directa empleadas en el mes de enero son 180. Entonces lo dividimos entre 180 horas. Repito, este dato pues viene ahí en la primera tabla, en lo que nos indican las órdenes y los costos de materia prima, de mano de obra directa y las unidades a producir de cada orden.
Entonces en la columna donde viene la mano de obra directa, ahí viene el total de horas empleadas por las 3 órdenes. El total de horas empleadas fueron 180 horas. Así que el factor de prorrateo sería 160 pesos por hora. En este caso, pues por cada hora que se empleó en la mano de obra directa. Bueno, ese sería el inciso A, el factor de prorrateo de los gastos indirectos de fabricación. Inciso B, el costo del inventario final de la producción en proceso por orden de trabajo y en total. Entonces vamos a hacerlo aquí en una tabla. Vamos a poner aquí la orden. En este caso pues fueron las órdenes que se recibieron fueron 3. De esas 3 órdenes que se recibieron en enero, 2 se terminaron completamente, la orden 1 y la orden 2. Pero la orden número 3 quedó en proceso. El problema nos dice, ¿no? Fue lo que leímos. Dice al final del mes, la orden 01-03 quedó en proceso. Entonces, en el inciso B, nos está pidiendo el costo del inventario final de la producción en proceso por orden de trabajo. Entonces, es la producción que quedó faltante de terminar, ¿no? A eso le llamamos nosotros producción en proceso por orden de trabajo. Entonces sería la orden 01-03. Es la orden número 3 que entró en enero, pero que no se logró terminar en el mes de enero. Entonces queda en proceso. Esa orden pues se va a terminar hasta el mes de febrero. Entonces calculamos la materia prima directa, que es la que nos menciona en el problema. Materia prima directa utilizada en el mes de enero, 15,000 pesos. Es el dato que viene ahí en la primera tabla. Luego, la mano de obra directa. Entonces, en este caso, la orden número 3, pues fueron en total 40 horas. Entonces, vamos a multiplicar aquí 40 horas que se utilizaron en la orden número 3, que es el dato que nos da la primera tabla. La orden 01-03 empleó 40 horas de mano de obra directa. Y lo vamos a multiplicar por el costo de la mano de obra directa por hora, que es el que viene ahí en el encabezado que leímos al principio. Casi en la parte final del encabezado que leímos dice, y paga 20 pesos la hora de mano de obra directa utilizada. Entonces, se utilizaron en el mes de enero 40 horas para esta orden, la número 3. Y cada hora la empresa la paga a 20 pesos a sus trabajadores. Entonces multiplicamos 40 horas por 20 pesos la hora. Entonces aquí nos daría el costo de la mano de obra directa, 800 pesos. Ahora los GIF, los gastos indirectos de fabricación. Entonces aquí vamos a utilizar nosotros el factor de prorrateo. ¿Cómo vamos a asignar los GIF? Que fueron en el mes de enero 28,800. Bueno, esos 28,800 pues lo tenemos que distribuir entre las 3 órdenes de trabajo, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a distribuir? Bueno, pues en base a las horas de mano de obra directa, ¿sí? En total, las 3 órdenes emplearon 180 horas. Así que distribuido entre las 3 órdenes en base a las horas de mano de obra directa, por cada hora utilizada son 160 pesos. Así que vamos a multiplicar las horas de mano de obra directa utilizadas en la orden número 3, en la 01-03, que fueron 40 horas. Y la vamos a multiplicar por el factor de prorrateo. Entonces multiplican 40 horas de mano de obra directa por 160 pesos por hora de mano de obra directa. Y entonces, al multiplicar estas 40 horas por 160 nos da 6,400 pesos. Entonces, de los 28,800 pesos que se incurrió de gastos indirectos de fabricación en el mes de enero, a la orden número 3
corresponden 6,400 pesos. Bueno, pues está sencillo, nomás debemos tener cuidado, pues recordando lo que vimos en la unidad pasada, en la unidad número 2, cuando vimos gastos indirectos de fabricación. ¿Cómo vamos a distribuir estos gastos indirectos de fabricación entre toda la producción? Bueno, pues tenemos que utilizar algún criterio. En este caso, pues estamos utilizando el criterio de mano de obras directas utilizadas en fabricación. Estas 180 horas, pues son el total de horas utilizadas por las 3 órdenes. Entonces vamos a asignar ese GIF, pues dependiendo de las horas utilizadas en cada una de estas 3 órdenes. En el caso de la orden número 3, pues se emplearon 40 horas, así que le corresponden 6,400. Entonces el costo de la orden pues sería la suma y nos daría 22,200 pesos. Entonces estamos calculando de la orden número 3, la de enero, la orden número 3, que es la que quedó en proceso. Las otras pues no las incluimos porque pues ya se terminaron completamente. Solamente tendríamos esta que quedó en proceso. Ahora vamos a calcular las otras que sí se terminaron totalmente. La orden número 1 y la orden número 2. Bueno, aquí está. Este de la orden que quedó en proceso, repito, ¿no? La orden número 1 y la orden número 2, pues esas sí se concluyeron completamente en el mes correspondiente, en el mes de enero. Entonces hacemos algo similar. Ponemos aquí la orden. En este caso, pues serían las órdenes que se terminaron en ese mes de enero. La orden 1 y la orden 2. Igual, calculamos o ponemos aquí la materia prima directa, la mano de obra directa, los GIF correspondientes, el costo de la orden, las unidades producidas, y por último el costo unitario. Entonces serían estas dos órdenes de enero que se terminaron en el mes de enero. La orden 1 y la orden 2. En materia prima, mano de obra directa, los gastos indirectos de fabricación, ya prorrateados, igual que lo hicimos ahorita. El costo de la orden, igual que lo hicimos ahorita. Aquí vamos a incluir las unidades producidas. Y con eso vamos a calcular el costo unitario. Entonces sería el costo de la orden, unidades producidas, que son los datos que nos da el problema, que son las órdenes de trabajo, y luego el costo unitario, que es muy simple, es dividir pues el costo de la orden, este valor, entre las unidades producidas, y eso nos da el costo unitario. Entonces lo vamos a hacer para las unidades, para las órdenes que se terminaron en el mes. En el caso de la orden número 3, esa quedó pendiente. Ahí no podemos todavía determinar el costo unitario, porque esa orden número 3 se empezó en enero, pero se va a terminar hasta febrero. Entonces, hasta el febrero la vamos a cargar una vez que se termine pues la orden número 3. Pero las que sí se terminaron en ese mes, pues sí vamos a calcular el costo unitario. Bueno, tomamos los datos de la primera tabla, ¿no? Materia prima directa, 60,000 pesos. Mano de obra directa, 1,200. Se calcula igual, ¿no?, que lo que hicimos ahorita. De todas maneras, pues para mayor aclaración, la orden número 1 emplea 60 horas de mano de obra directa. Viene el dato ahí en la primera tabla.
la empresa paga a 20 pesos la hora. Entonces multiplicamos 60 horas utilizadas en la orden 1 por 20 pesos la hora. Y eso nos da pues 1,200 pesos. Ahora para determinar los GIF, o sea, para distribuir los GIF, que en enero fueron 28,800, pues los distribuimos en base a la mano de obra directa. Como ya tenemos el factor de prorrateo en el inciso A, pues calculamos de manera similar a como lo hicimos ahorita en las unidades en proceso. Entonces, las horas de la orden número 1 son 60 horas. La multiplicamos por el factor de prorrateo, que es 160. Entonces multiplican 60 por 160. Entonces sería 60 por 160. Y eso nos da 9,600. Que son los GIF que le corresponden a la orden 1. ¿Sí? Vuelvo a repetirlo, no importa que resulte muy obvio, ¿no? De los 28,800 de los gastos indirectos de fabricación de enero, pues lo tenemos que distribuir entre las tres órdenes. En este caso, pues a la orden número 1 le toca 9,600. Lo vamos a distribuir conforme a las horas que se trabajó en cada orden. El dato que nos da el problema, en la orden número 1 se pidieron fabricar 15 unidades. Entonces son... Ahora hacemos la suma de estos tres. Estamos utilizando costeo absorbente. De tal manera que el costeo absorbente es el costo de producción. Todo esto, ¿no? Entonces la suma total nos da 70,800. Las unidades que se van a producir en esta orden pues son 15. Son las que pidió el cliente, ¿no? 15 unidades. Para determinar el costo unitario pues dividimos 70,800 entre 15. El costo unitario sería 4,720. Entonces dividimos 70,800 entre las 15 unidades que se fabricaron. El costo unitario, 4,720. Igual para la orden número 2, los datos que nos da el problema, mano de obra directa, materia prima directa, 45,000, mano de obra directa, 1,600. Recuerden, pues es multiplicar las horas que se trabajaron en esa orden por 20 pesos que se paga la hora. Entonces multiplicamos 80 por 20. 80 horas empleadas a 20 pesos cada hora. Los GIF, pues de manera similar, multiplicamos el factor de prorrateo por las horas empleadas en la orden número 2, que son 80 horas. Entonces sería 160 por 80 horas. Nos daría 12,800. Entonces en la orden número 2 se emplearon 80 horas y las multiplicamos por el factor de prorrateo, que es 160. Entonces nos da 12,800. Hacemos la suma. Estamos en costeo absorbente. Incluimos todo el costo de producción, materia prima, mano de obra directa, los GIF. Esto nos daría 59,400. En la orden número 2 se elaboran 8 unidades, que son las que pidió en este caso pues un cliente. Entonces lo dividimos, el costo de la orden entre el número de unidades. 59,400 entre 8, 7,425. Entonces el costo de la producción terminada. Costo de la producción terminada, pues sería la suma de estos que están aquí, 130,000 pesos. 130,200. 130,200 pesos. Que es la suma, pues, del costo de la orden 1 y del costo de la orden 2. Entonces, el costo de la producción terminada, ¿sí?
La número 3, pues no la incluimos porque ya el problema nos dice que esa quedó en proceso. Aunque se empezó en enero, pues no se terminó, por lo tanto, pues no se incluye en esta parte, ¿no? Bueno, por último vamos a hacer el inciso D. Y ya en la próxima clase terminamos el problema. Hacemos el último inciso. Entonces el inciso D, que dice el costo de cada unidad producida en cada orden de trabajo y por cada elemento del costo. Entonces este sería el inciso D para el mes de enero. En la siguiente clase vamos a terminar el problema haciendo el mes de febrero. Y ya con eso tenemos nosotros pues el costo total. Entonces en este caso, en esta clase terminamos el mes de enero, los 4 incisos, y luego el mes de febrero hacemos exactamente lo mismo. Empezando con el inciso A, sacamos el factor de prorrateo y luego el costo de los productos en proceso, todo igual. Entonces en esta clase solamente sería para el mes de enero y ya en la próxima clase terminamos con el mes de febrero. Entonces sería el costo de cada unidad producida. Entonces tenemos la orden 01-01, que es la primera orden. Las unidades que se producen en esta son 15 unidades. Luego tenemos la siguiente orden, que es la 01-02, que es la orden 2 del mes de enero. Aquí se produjeron 8 unidades, que son las órdenes terminadas, ¿sí? La orden número 3, esa no la incluimos porque está en proceso. Entonces vamos a calcular pues la materia prima directa. Materia prima directa, mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación. Y con eso calculamos pues el costo unitario. Entonces la mano de obra directa, materia prima directa son 60,000 pesos. Son los datos del problema, desde ahí de la primera tabla. Mano de obra directa, 1,200, que fue la que calculamos ahorita ahí en el inciso C, al calcular el costo de producción de cada orden de trabajo, que era multiplicar pues las horas empleadas en mano de obra directa por el costo de la mano de obra, que era 20 pesos. Y luego los GIF, 9,600, que son los del inciso C en la tabla anterior, ¿no? Pues tenemos el costo unitario, tomando en cuenta las 15 unidades, entonces sería 4,000 pesos. Costo unitario de la materia prima directa, 60,000 entre 15. De la mano de obra directa, 1,200 entre 15, 80. Y de los GIF, 9,600 entre 15, 640. Entonces, en total, el costo unitario de la orden 1 sería 4,720, que es también la que calculamos en el inciso C, ¿sí? Nomás que aquí pues sería por cada elemento del costo, de estos 3 elementos del costo, ¿no? ¿Cuál es el costo unitario de cada elemento y el costo total? Lo mismo hacemos pues para la orden número 2. Entonces sería igual el monto y el costo unitario. De la materia prima directa, mano de obra directa
y gastos indirectos de fabricación. Bueno, de los datos que tenemos en la primera tabla y de los que hicimos en la tabla anterior, el inciso C, pues tenemos materia prima directa, 45,000. Mano de obra directa era la que calculamos en el inciso C, que era multiplicar el número de horas empleadas en la orden número 2 por el costo de la mano de obra directa, que eran 20 pesos. Y en este caso pues era 1,600. Y los GIF que calculamos eran 12,800. Calculamos el costo unitario por cada elemento del costo, ¿sí? Pues lo dividimos entre las 8 unidades. 45 entre 8, que sería 5,625. Luego la mano de obra directa, 1,600 entre 8, 200. Y por último los GIF, que calculamos en el inciso C, 1,600 de gastos indirectos de fabricación. Entonces, en total, el costo unitario de la orden número 2 sería 7,425, que también pues es igual al inciso C. Simplemente el inciso D, pues ya determinamos los costos unitarios por cada elemento del costo, que son estos, ¿no? Y el costo unitario de la orden, ¿sí? Cada una de estas 15 unidades, cada una de ellas tiene un costo unitario de 4,720 para la orden número 1. Igual, para la orden número 2, cada una de estas 8 unidades tiene un costo de 7,425. Menciono otra vez lo que dijo ahorita al inicio. Es importante para la empresa conocer los costos unitarios, para que en base a eso hacerle la cotización al cliente, es decir, cuánto le va a cobrar al cliente, porque en base a esta cotización, bueno, a este costo unitario, pues le tenemos que agregar el margen de utilidad de la empresa para tener una ganancia sobre lo que a la empresa le costó producir. Bueno, muy bien, aquí lo dejamos, gracias por su atención. En la próxima clase terminamos este problema haciendo el mes de febrero. Entonces, pues gracias nuevamente por su atención y ya nos vemos en la próxima videoclase.